Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Hardware OS. En este video les traemos un mantenimiento y una limpieza completa explicado en detalle de esta increíble GPU. Es una RX 5700 de la marca ASRock en su modelo Taichi. Para nosotros, desde la experiencia y todas las placas que hemos abierto y todas las placas que hemos podido analizar, la mejor GPU de este segmento, la mejor GPU de AMD en la línea 5000. Muchos de ustedes dirán y se preguntarán, ¿cómo? ¿Una placa ASRock en la mejor del mercado? Y nosotros decimos sí, así es. Después de muchísimas pruebas y testeos, decimos que no hay que tener prejuicios sobre las marcas. Para nosotros es la mejor GPU por mucho y por lejos de todo este segmento del mercado. Nosotros vamos a estar explicando y vamos a estar dando detalles de por qué para nosotros es la mejor GPU de este segmento. Vamos a comenzar con el desarmado. Tenemos 4 tornillos principales que fijan el disipador principal al PCB y después al backplate. Muy fáciles de quitar, son solamente 4 tornillos. Y después tenemos 2 tornillos más que sujetan un segundo disipador al PCB. Tenemos 2 tornillos traseros que los vamos a quitar con una llave Allen. En este caso es la más chica de nuestro set. Estamos hablando de 2 tornillitos muy fáciles de retirar. Después de esto ya podemos separar la placa, así de fácil salió. Tenemos 2 conectores. Dato a mejorar, podría mejorar la calidad de los conectores ASRock. Miren cómo estaba la placa. Pelo, pelusa, tierra, todo en cantidades. Vamos a retirar los thermal pads viejos. Bastante buena calidad para una marca que es tan discriminada dentro de lo que son este segmento de las placas de video. Es una placa que directamente no se elige. Acá justo en el video estamos mostrando algo que normalmente no mostramos, pero que siempre hacemos dentro de nuestros mantenimientos, y es la toma de medidas de todos los thermal pads para tener el 100% de precisión y saber qué opción es la mejor para la placa. Siempre medimos todos los thermal pads. Vamos a comenzar con el desarmado del PCB y la fijación con el backplate. También tenemos un segundo disipador o disipador secundario, que es esta chapita que podemos ver, negra, que está bastante sucia. Tiene mucha cantidad de tornillos Phillips, pero todos son de las mismas medidas, así que muy fácil de recordar y no se van a equivocar si lo hacen. Miren el estado de la placa, cómo están esos conectores DisplayPort y esos HDMI llenos de tierra, mucha cantidad de pelusa, pelo. Por suerte los thermal pads eran buenos, como dijimos anteriormente, por lo tanto no tiraron gran cantidad de aceite y la placa dentro de todo el PCB está bastante bien. Al lado de los puertos tenemos un tornillo más, retiramos ese tornillo, que ese sí es distinto a todos, y con una presión lateral, así de fácil se retira esta placa de aluminio. Retiramos los thermal pads viejos. También vamos a utilizar el mismo instrumento para medir el espesor de estos thermal pads. Este instrumento es un micrómetro. En el video que vamos a estar subiendo vamos a explicar cómo utilizarlo, cómo determinar las medidas de los thermal pads y cómo elegirlos. Este video lo vamos a estar subiendo la semana que viene, a más tardar, y va a ayudarles mucho a tomar esta decisión. Retiramos 2 tornillos más que sujetan el PCB al backplate y ya con esto podríamos separarlo para comenzar la limpieza de la parte posterior de la placa. Podemos ver algunos thermal pads, en este caso son de 3 milímetros, también bastante buena calidad. Podemos ver que no hubo derrame de aceite, no perdió aceite estos thermal pads, que son los que más comúnmente se deterioran muy rápido, y ahí nomás podemos ver algunos detallitos. Solamente el del medio tiene otra calidad distinta, y este sí perdió un poquito de aceite, pero mínima. Estamos hablando de una placa que tiene más de un año, así que está muy bien cuidada esta placa, por más que tenga mucha suciedad. Limpiamos siempre con alcohol isopropílico para retirar cualquier resto del thermal pad anterior. Si nosotros dejamos este thermal pad, lo que va a hacer es disminuir la capacidad de disipación térmica. Esto va a perjudicar al nuevo thermal pad, así que hay que ser muy meticulosos en la limpieza de esto. También limpiamos el backplate y ahora vamos a limpiar el PCB. Rociamos siempre con alcohol isopropílico de alta pureza en aerosol. ¿Qué va a hacer esto? Va a sacar todas las partículas superficiales, estas pequeñas partículas de polvo, mugre, que en esta placa había mucho. Miren el papel cómo queda. Miren la cantidad de suciedad, polvo, pelusa, pelos que habían en esta placa. Todo esto hacía que la placa levante mayor temperatura y en algún momento podía llegar a provocar un cortocircuito y una posterior rotura de la placa. Por suerte nada de esto pasó, llegó a nuestras manos a tiempo y le realizamos el mantenimiento para que quede impecable y vuelva a estar mejor que de fábrica inclusive, porque le vamos a mejorar algunos componentes, así que va a quedar mejor que de fábrica. Una vez que la placa se seca y se evapora todo el alcohol, vamos a continuar con una limpieza manual, en este caso con un papel para faginar de la marca Elite, muy bueno, tiene muy buen espesor, con un poco de alcohol isopropílico líquido, en este caso también de la marca Delta, y vamos a tratar de limpiar todos aquellos detalles que no pueda haber sacado del alcohol isopropílico, muchos restos de basura o suciedad que hay en la placa,
y el alcohol no nos puede sacar en aerosol. Entonces les pasamos el paño con el alcohol y queda impecable. Muy, muy limpio. Vamos a retocar un poquito acá la parte de las bobinas y los capacitores, que había quedado bastante mugre. Miren, esta es la segunda vez que pasamos y miren cómo sigue cayendo. Todo esto estaba entre la fila de las bobinas y los capacitores. Y la placa funcionó así mucho tiempo. Y no le pasó nada. Esto nos quiere decir que estamos hablando de una placa de muy buena calidad, que tiene muy buenos componentes, pero que obviamente estaba siendo forzada, porque esto no debería funcionar normalmente así. Y lo estuvo haciendo. Entonces vamos a limpiar también los conectores, los DisplayPort, todo esta carcasa metálica que protege a los puertos. Limpiamos bien el chip, el frente, los conectores. Hay que ser muy meticuloso y muy minucioso en esta parte. Esto nos va a garantizar un mejor rendimiento de la placa y mayor vida útil en la misma. Hay que limpiar muy bien el backplate para que no quede ningún tipo de suciedad. Como dijimos también, este cumple la misma función que el disipador secundario, que este mismo disipador. Entonces, si llega a haber alguna basurita, alguna pelusa, algo, va a disminuir el rendimiento térmico. Hay que tratar de maximizar siempre la disipación. Siempre que se pueda hay que maximizarla. Miren la pelusa, acá estamos mostrando un poquito del disipador principal. La cantidad de suciedad que tenía esto. Podemos ver un disipador bastante robusto, muy buen tamaño. Una base lisa de cobre y en la parte de las memorias también tenemos una base lisa. Esto es cobre anodizado, por eso tiene otro color, pero sigue siendo cobre. Limpiamos un poco la carcasa en los laterales de los coolers con alcohol isopropílico antes de desarmarlo. Esto quita mucha cantidad de mugre, acá se junta mucha mugre, muy mucha. Tiene muy poquitos tornillos, tiene 6 tornillos en la parte frontal de la carcasa plástica, que es lo que fija la carcasa al disipador. Una vez que los retiramos, son tornillos muy chiquitos Phillips, podemos retirarlo así de fácil. Podemos ver acá un poco de pelo, un poco de pelusa. Miren cómo sacamos con la pinza de precisión. Tenía una capa directamente, tenía una capa que impedía el paso normal del aire y aún así esta placa no levantaba temperatura. Funcionaba muy bien. Así que desde el canal recomendamos la compra de esta placa si están pensando en cambiar de GPU o están buscando alguna. No duden en elegir ASRock, no duden en elegir Taichi, porque son muy buenas GPU, principalmente en esta línea constructiva. Vamos a limpiar un poquito con alcohol isopropílico y un paño de papel todos los laterales del disipador. Tenemos también como pequeñas chapas lisas que lo que hacen es fijar los dos bloques del disipador para que sea un solo bloque sólido. Y vamos a comenzar con el desarmado de los coolers para hacerles un mantenimiento. A nuestro parecer, después de probar mucho, los mejores coolers del mercado en esta línea. Son la única GPU. Bueno, justo que estamos mostrando un pelo. Esto estaba dentro del cooler. Obviamente limitada su velocidad. Y volvemos a lo anterior. Es el mejor cooler del mercado en esta línea. Es la única GPU que tiene coolers a rodamiento en la línea 5000. Hay algunas GPU de RTX, por ejemplo, de la línea 3000 que siguen teniendo buje plástico. Bueno, esta tenemos buje a rodamiento. Tenemos rodamiento en los coolers. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos cooler de por vida. Nunca van a fallar. Y si llega a fallar, cambiamos el rodamiento, compramos el mismo y funciona perfecto. Vamos con la limpieza. Hay que ser también muy meticulosos. Muy meticulosos. Tenemos un resorte principal y tenemos 2 rodamientos. Lubricamos los rodamientos con el mismo aceite que lubricamos siempre, de la marca Molykote, antidesgaste y antifricción. Lubricamos ambos rodamientos y volvemos a colocar la chaveta. Es un proceso, no es complicado, es muy fácil y es muy rápido, pero hay que tener cuidado con la chaveta, ya que si la perdemos podemos dejar inutilizable un cooler. Muy importante pegar la calcomanía en la parte posterior. Esto va a garantizar que el aceite no se vaya y no se pierda y que no entre tampoco polvo a los rodamientos. Volvemos a colocar el cooler, son tan solo 3 tornillitos los que lo aferran a la carcasa principal y vamos a continuar con los otros. Para sacar la chaveta basta con hacer un poquito de presión lateral con un separador, en este caso nosotros usamos un separador metálico y la chaveta salta por sí sola. Acá como lo vemos salió muy fácil. Puede doblarse en algunos momentos, pero como es metálica la enderezamos de vuelta con la pinza y listo. Vamos a limpiar ahora el rotor. Las aspas primero, siempre una por una con alcohol isopropílico y un papel para que la suciedad se vaya por completo, ya que hay mucha que por más que la limpiemos con un pincel mecánicamente va a seguir estando. Colocamos una gotita de aceite en el eje del rotor para luego poner el resorte en su lugar y el rodamiento. Este proceso lo vamos a realizar una vez más, es muy sencillo como habíamos dicho, para después limpiar el disipador con un pincel como parte final. Recuerden siempre cuando terminamos de colocar la chaveta, colocar este sticker que parece una tontera, pero la mayoría de la gente no lo pone.
y entra polvo, partículas directamente al rodamiento y disminuye su vida útil. Por eso hay que siempre colocarlo. Volvemos a colocar los cables en el portacables para un buen manejo. Es muy fácil de realizar el mantenimiento de los coolers, muy fácil. Y otra cosa muy buena es que lo podemos hacer sin abrir la placa, directamente. Quitamos estos 6 tornillos que sujetan la carcasa plástica al disipador metálico, retiramos la carcasa y ya tenemos acceso a los coolers. Así de simple sería, los damos vuelta y podemos hacerle el mantenimiento. Esto está bueno si, por ejemplo, no queremos abrir la placa porque no tenemos pasta térmica o no tenemos thermal, pero justo teníamos aceite y queremos mejorar un poquito el rendimiento. Así de fácil lo hacemos. Acá estamos retirando el sticker con el bisturí. Sacamos la chaveta, así de fácil sale. Un poquito de presión lateral. Retiramos con la pinza. Y podemos separar el estator del rotor. Siempre el rotor en la parte del imán permanente suele juntar una cantidad de mugre impresionante. Impresionante. Justo acá estamos sacando un pelo. Sacamos muchos pelos de estos coolers. Pelos largos, pelos de persona, que fueron quedando ahí con el paso del tiempo. Hay que limpiar muy bien la parte del imán permanente en el rotor, porque juntan muchísima cantidad de mugre. Al no ser unidades selladas, la tierra, el polvo van directamente, es como que fuera un imán real para el polvo y la tierra. Limpiamos un poquito la base donde apoya el cooler, para después volver a hacer el mismo procedimiento de lubricación y limpieza de los rodamientos. Si nosotros hacemos este proceso una vez cada un año, por ejemplo, vamos a tener coolers de muy buena calidad y van a estar siempre girando a una velocidad constante a una muy buena temperatura y nos va a garantizar que la placa esté mucho mejor en el tiempo. Va a tener una vida útil seguramente mucho más larga. Acá estamos limpiando el imán permanente del rotor, lubricamos el eje, colocamos el resorte y después el rodamiento. Son rodamientos muy comunes también, así que son muy fáciles de conseguir. En cualquier casa de rodamientos los podemos llegar a conseguir si vamos a tener algún cooler que llegue a fallar, que no es común. Colocamos la chaveta y listo, el cooler quedó. El sticker ya podemos armar. Es un muy buen disipador, tiene muy buen tamaño y los coolers tiran mucha cantidad de aire para refrigerar correctamente toda esta estructura y bajar la temperatura del chip gráfico o GPU. Estos coolers son muy buenos, aparte tienen un muy bonito RGB, es bastante particular. En la carcasa plástica tenemos todos los LED, justamente lo que estamos limpiando ahora. Alrededor de los coolers está el RGB y en la parte lateral está la marca que se retroilumina por LED RGB. Muy bonito el efecto que tiene. Es de esta línea, de la línea 5000, diríamos nosotros que es lo más lindo estéticamente que hay en el mercado. Vamos a ubicar de vuelta la carcasa plástica. Recuerden, 6 tornillos para fijarla, muy fácil. Muy fáciles de colocar. Y ya tenemos el disipador listo para volver a colocarlo. El proceso en sí no es complicado, demora entre 45 minutos y 1 hora, dependiendo de la experiencia que tengamos. No hace falta gran cantidad de materiales. Con aceite, pasta térmica y algún thermal pad podemos solucionarlo y podemos mejorar muchísimo las temperaturas y el rendimiento de esta GPU. De por sí es buena, bueno, la podemos dejar aún mejor que de fábrica, porque los thermal pad Gel-It son mucho mejores que los que trae esta placa y la pasta térmica Arctic MX4 es mucho mejor. Vamos a comenzar con el corte de los thermal pad. Para lo que es la parte de las memorias utilizamos 1,5 milímetros de la marca Gel-It. Utiliza muy poquito thermal pad. Eso es un punto a favor porque hoy en día son bastante caros. Bastante caros. Colocamos en la placa y vamos a hacer el último corte. Tiene 3 bloques de memorias. No son muy grandes los bloques de memoria, así que no utilizaríamos mucho thermal pad. Y después tenemos thermal pad en las bobinas y en los controladores de las bobinas. Ahí vamos a utilizar 2 medidas de thermal pad distintas, 1,5 milímetros para las bobinas y 2 milímetros para los controladores de las bobinas. Esa es la única diferencia. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando retiramos los thermal pads de colocar el correcto, porque si vamos a equivocarnos o poner uno que no corresponda, podemos hacer que la placa empeore su disipación, sus temperaturas, su rendimiento y podemos llegar a causar algo grave, como por ejemplo quemar algún chip, quemar alguna memoria, quemar el chip gráfico, porque levanta una temperatura excesiva. Estamos cortando acá los thermal pads del backplate. 3 milímetros utilizamos, vamos a utilizar todo Gel-It. Esto va a mejorar muchísimo las temperaturas y la disipación. Siempre, cada vez que cambiamos los thermal pads y tocamos los backplate o los medimos la temperatura de los mismos, aumenta muchísimo la temperatura del backplate. Si nosotros, esto se lo damos como consejo desde el canal, si ustedes están probando alguna placa y tocan el backplate y el backplate no levanta temperatura, significa que el backplate
no está funcionando. Su función es disipar. Debería estar muy caliente, muy caliente. Si no está caliente, significa que ese calor está en el PCB y en los componentes. No lo está disipando, no lo saca desde adentro hacia afuera. Entonces los componentes sufren más y hay más posibilidades que la placa se deteriore, se queme o algún componente falle. Esto pasa muchísimo. Siempre toquen los backplate. Siempre fíjense que esté disipando y que disipe mucha cantidad de calor. Si disipa y está caliente, mejor. Está cumpliendo su función. Si no, significa que el calor está adentro y obviamente nada, no está cumpliendo su función. Retiramos con un bisturí todos los film protectores de los thermal pad. Nunca toquen con las manos la superficie de los thermal pad. Hemos visto muchísima cantidad de videos. También nos mandan, suscriptores nos mandan videos donde la gente toca con los dedos los thermal pad y esto es malísimo. Hemos visto hasta que gente que los corta con tijera. Por favor, no hagan estas cosas. No hagan estas cosas. Vamos a estar subiendo también algunas reacciones, algunos videos que nos mandan y vamos a explicar por qué están mal esas cosas y qué problemas podríamos llegar a tener. Comenzamos con la fijación de este disipador secundario al PCB principal. Recuerden, teníamos 2 medidas de tornillo. Para lo que es el PCB, la misma medida en todos lados. Y en la parte frontal de los conectores tenemos un solo tornillo de otra medida. Así que es muy fácil para la parte del armado. La idea de esto es ir haciendo presión constante, no afirmar más uno que el otro, no ajustar más uno que el otro, porque lo que podemos hacer es que los thermal pad adquieran una forma incorrecta. Entonces vamos haciendo presión homogénea, presión constante, y después, una vez que todos los tornillos ya están colocados, hacemos un ajuste final para que el thermal pad adquiera una forma homogénea y su disipación sea constante. Esto es muy muy importante. Así que sean cautelosos con esto. Si apretan más que un lado del otro, pueden tener problemas. Así que evitémoslo, son cosas muy caras, son cosas muy delicadas, así que tratémosla con el cuidado que se merece. Realizamos el ajustado final, ahora estamos viendo, y realizamos un poco de presión, siempre. ¿Para qué? Para que el thermal pad adquiera la forma del componente que va a disipar. Ahora estamos cortando el thermal pad que va a ir en las bobinas y en los controladores. Tenemos acá thermal pad de 1,5 milímetros. Es un thermal pad bastante largo, así que hay que comprar la plancha grande sí o sí, más de 100 milímetros, porque tienen 105 milímetros de largo estos thermal pad, así que hay que comprar más de 100 milímetros, la de 120 en preferencia. Este thermal pad es de 1,5 milímetros, estamos cortando acá un poquito el sobresaliente, el excedente de thermal pad, esta rebaba que queda, para después colocar y medir el segundo thermal pad. Este es el de 2 milímetros, este es el de 2 milímetros, este es otro thermal pad distinto. Así que tengan cuidado. Si le ponemos 1,5 milímetros no va a hacer contacto y no va a disipar, por lo tanto estaríamos perdiendo potencia. Y el thermal pad que colocamos estaríamos tirando plata básicamente. Sería lo mismo que no colocar nada. Por eso siempre hay que medir. Vamos a estar subiendo este video de cómo elegir el thermal pad la semana que viene. Así que estén atentos. Comenzamos con la colocación de la pasta térmica Arctic MX4. Un pequeño granito de arroz en el centro y distribuimos homogéneamente con este separador plástico. Siempre recuerden que esté limpio. Dejamos una capa homogénea. ¿Esto qué quiere decir? Que sea pareja en toda la superficie. Esto nos va a garantizar una correcta disipación del calor del chip gráfico al disipador. Conectamos los 2 pines, uno para el RGB y otro para los ventiladores, y comenzamos con el armado final. En este caso nosotros decidimos colocar primero los tornillos de las bobinas, para luego atornillar los tornillos principales del disipador, estos 4 tornillos con resortes, que son tan importantes y cumplen una función vital en la placa de video. Tengan mucho cuidado, no los pierdan, porque son muy difíciles de conseguir también. Recuerden, siempre apretamos en cruz, para evitar que la pasta térmica quede más de un lado que del otro y no disipe correctamente. Vamos realizando pequeños cuartos de vuelta o media vuelta, hasta dejar completamente ajustado el tornillo. No realizamos presión de más porque también suelen ser tornillos frágiles. En este caso son tornillos de una calidad intermedia, no son ni los mejores ni los peores, pero si les hacemos fuerza de más podemos falsear el tornillo y romper la cabeza. Los de las bobinas también, misma calidad, son calidad media. Tienen una buena calidad porque no se falsean porque sí, pero si le realizamos un poco más de presión podemos llegar a deformarlo. Los 2 tornillos en la parte posterior, en este caso son tornillos Allen. Los fijamos a los 2 y ya quedaría completamente terminada la GPU. Es una GPU, como dijimos, tiene sus cositas, pero no es difícil, pueden hacerla tranquilamente. Pueden hacerla en su casa, cualquier pregunta o duda que tengan la pueden hacer en los comentarios y nosotros siempre respondemos. Vamos con una limpieza final de todo lo que es la carcasa para
volver a retomar este acabado brillante que suelen tener las placas cuando apenas las compramos. Vamos a utilizar un limpiador de espuma, en este caso de pH balanceado. Siempre aplicamos el limpiador en el paño de microfibra para evitar cualquier tipo de problema en la placa. Y limpiamos bien toda la superficie. Esto va a hacer que la apariencia de la placa sea otra. Miren cómo quedó la placa. Completamente distinta. Esta placa parece nueva. Y en rendimiento es mejor que de fábrica. Mejoramos muchísimo su rendimiento. Tenemos temperaturas increíbles. Es una placa que rinde muchísimo. 8 GB de memoria DDR5. Rinde muy bien en juegos. Y este modelo es imbatible. Es imbatible. Miren cómo quedó el PCB, los conectores, el disipador, los coolers. Baja muchísimo el ruido de los coolers también. Las vibraciones de la placa. No duden en hacer estos mantenimientos. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir. Nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes sociales. Nosotros siempre respondemos y los vamos a ayudar. También cualquier comentario lo pueden dejar abajo. Nosotros lo vamos a estar respondiendo. Muchas gracias por todo su apoyo. Este es un video de Hardware OS.